Bien, comenzamos a grabar la dinámica de la Parashá 26. Se titula Shemini, octavo, y los escritos y profetas del libro de Yehoshua, capítulo 19 y 20. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Lolam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, bien, amén. Amén, amén. Bien, pues la primera ronda estaremos dando un resumen de la Parashá 26 y si alguien quiere seguir abordando sobre las Haftará, pues lo puede hacer. Y la segunda ronda, pues seguimos con los capítulos mencionados de Yehoshua. Una vez terminemos este libro de Yehoshua, comenzaremos mirando el objetivo de otros libros y otras dinámicas para fines educativos y comprensión. Comenzamos viendo en el capítulo que comienza esta paracha de la consagración de los sacerdotes. En este capítulo vamos a ver un sinnúmero de cosas que se hacen en el octavo día. Se titula Shemin, octavo. Las cosas que tenían que hacer y todo lo demás según la instrucción dada para que vivan y hagan según el mandamiento. Fíjense que son instrucciones que son dadas para que el pueblo de Israel viva y sea de ejemplo para las demás naciones. Vemos también la muerte de los hijos de Aarón, Nadab y Abihu. ¿Y por qué estos hijos de Aarón murieron? Bien, dice aquí que por estar ofreciendo fuego extraño y desautorizados. Debemos de recordar que ellos son los elegidos para estar en la obra de máxima pureza aquí en la tierra y son la heredad directa del Creador. En otras palabras, son los que están próximos al Creador, los sacerdotes. Y estos deben de hacer las cosas bien de consagración y que por medio de ellos sea el nombre del Creador siempre glorificado. Fíjense que hay unas instrucciones que son dadas que nosotros, el pueblo, pues nos tenemos que llegar al levita y a la entrada del tabernáculo. Esto es para que, ¿verdad?, los hijos de Israel no mueran, pero nuestras ofrendas y todo lo demás se tiene que hacer llegar ¿a dónde? Pues al sacerdote, allá a la máxima autoridad. Pues el nombre del Creador siempre se ha glorificado. Eso es ese es como que el fin del sacerdote y hacer cumplir estas normas. Una vez esto, el Creador le habla de que no deben de hacer caso de una muerte cercana y hacer duelo. Fíjese que cuando viene esto de por qué los hijos de Aarón murieron, rápido viene una instrucción del Creador que dice, número 1, no permanezcan con el cabello sin cortar, en memoria de un muerto. Y número 2, tampoco rasguen su vestidura. Entonces, vemos estas instrucciones repetidas veces dentro de la misma dentro de la misma ley en otros libros como Bamidbar, Devarim, y muchas veces lo vemos como si fuera un mandamiento de no rasgurarnos el cabello, las barbas y todo lo demás. Pero todo es memoria de un muerto, claro. Estas instrucciones fueron dadas a los sacerdotes en aquel momento, pero es una norma a seguir para todo el pueblo de Israel. Fíjense que los sacerdotes son como la guía a las santificaciones, tanto de pureza y consagración. Nosotros como nación santa o apartada debemos de hacer esta distinción entre los demás pueblos. Seguimos viendo las obligaciones sacerdotales. Fíjense que aquí habla también del vino, que no lleguen a embriagarse, y esto es para que puedan hacer distinción entre lo sagrado y lo profano y lo puro e impuro. Así que no está prohibido ingerir alcohol, siempre y cuando no te exceda para perder la noción del tiempo. Yo creo que hay mucha gente que ve esto como algo, mira, no se debe de beber alcohol. No, lo que dice es que no te excedas para que puedas siempre distinguir entre una cosa, entre lo bueno y lo malo. Vamos a ponerlo así. Seguimos viendo que estos mandamientos, el pueblo también tenía que tener conocimiento, porque ¿cómo podían identificar un cojanín si estaba haciendo las cosas bien? Bueno, el pueblo también debía de saber, entender y conocer, además de llevar muchas de ellas a la práctica. Vemos una disputa entre Moshe y Aarón sobre el consumo de unos de los sacrificios. No entraré en detalle sobre esto, por si alguien quiere contar un poquito más, pues que lo haga. Seguimos viendo lo que son los animales aptos y no aptos.
Este tema es un tema bien extenso y ya tenemos conferencias grabadas sobre estos animales, el consumo de estos animales y cuáles son los que se deben de consumir. Estos temas los va a conseguir en nuestro canal de YouTube por si alguien desea luego buscarlos. Son muy interesantes para aquellos que tienen un poco de duda. Seguimos viendo las impurezas transmitidas por animales impuros y cadáveres. La mayoría de ellos son de estados de impureza de un periodo corto. Es decir, no son que ser en 7 días, una semana o algo, son periodos cortos. Una vez eso, te bañas con agua y en la tarde pues estarás otra vez ritualmente puro. Y recordemos que el método para tornarnos puros, nuevamente de impureza, es la utilización del agua. El agua es el método de purificación más cercano que debemos de utilizar siempre. Ya es una instrucción perpetua, además de que el agua pues nos ayuda a tener y mantener una buena higiene, claro. Seguimos viendo las impurificaciones sobre animales muertos que son aptos para consumo. Aquí vemos una importancia grande a la hora de consumir sobre la carne de un animal. Debemos de recordar que un animal muerto devorado por otro animal no podemos consumir. Lo mismo si el animal tuvo una muerte natural. Esto es como comer de un cadáver. Y aquí nos habla sobre esto, sobre los cadáveres. Debemos de evitar las impurificaciones menores y las mayores utilizando el buen juicio, los sucesos y según los eventos y lugar. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Shalom, gracias. Sí, quería hablar un poco, capítulo 10, en Vallecra. Acá vemos nosotros un incidente que ocurrió con hijos de Aarón, que ofrecieron un incienso, pero era un fuego profano, un fuego extraño. Entonces, esto a nosotros nos deja mucha enseñanza de que no tenemos que hacer cosas que están reservadas para otras personas, por ejemplo, cosas que están reservadas para los sacerdotes, para los levitas. Si nosotros no pertenecemos a ese linaje, incluso un levita tampoco lo podría, un levita, sacerdote no podría ahora empezar a hacer rituales porque no hay templo. Entonces nosotros tenemos que hacer solamente lo que la Torá nos permite. Hacer lo que la Torá enseña, pero hasta donde nos permite. Si empezamos a hacer cosas, por ejemplo, ¿qué pasa si ahora que se acerca Pesaj, a alguien se le ocurre sacrificar un cordero en un lugar que el Eterno no ordenó? Porque eso se hace en el lugar que el Eterno ha ordenado, como dice la Escritura. Entonces, esas son cosas que pueden ocurrir y se asemejan a este incidente. Entonces, no nos vaya a pasar algo semejante, una especie de sanción de parte del Eterno. Claro, quizás no va a venir un fuego del cielo, pero puede tener consecuencias. Entonces tenemos que tener cuidado con hacer solamente lo que la Torah permite y no estar haciendo esto al lote o como a nosotros se nos ocurra. Eso quería aportar, sigamos con la ronda. Gracias, Eric, por el aporte. Es bastante interesante lo que acabas de mencionar, porque hay cosas ocultas que le pertenecen al Creador. Las cosas ocultas le pertenecen al Creador y lo revelado a nosotros. Y vemos que aquí ellos hicieron algo extraño, algo que no estaba autorizado a hacer. O sea, siguieron una instrucción dada por ellos. Y eso no sucede hoy en día. Muchas veces nos dejamos guiar por nuestro corazón y a veces pues no seguimos la instrucción ya sea de nuestro padre, de nuestra, ¿verdad? Algún pariente cercano que nos quiere cuidar, alguna ley como tal del país y seguimos nuestro instinto de corazón y sabes que nos puede a la larga eso perjudicar porque hay unas leyes ya establecidas para eso, para cuidarnos y preservarnos. Seguimos con la ronda con Ilia. Adelante, Ilia. Sí, gracias, Shalom. Quería reforzar lo que menciona Eric, que efectivamente en Deuteronomio capítulo 12, el versículo 5 lo dice claramente, dice, más bien ustedes vendrán al lugar donde yo, su Elohim, pondré mi nombre. Él lo escogerá entre todas sus tribus y ustedes buscarán ese lugar que es donde habitará. Él habitará e irán allá. O sea, allí es donde, ahí habla de no llevar, no hacer ofrendas quemadas ni sacrificio en ninguna otra parte que no sea donde el Creador haya escogido para poner su nombre, que es bien contundente, ¿verdad?
esa directriz que el Creador dio a su pueblo. Sobre esta parasha hay algo que a mí me llamó mucho la atención, y es que aquí hablamos, ¿verdad?, adicional a que se habla de los animales puros, limpios y impuros, vemos que hay un versículo donde vemos que se habla de dos partes del animal del sacrificio, ¿verdad? Porque empezamos, el primer capítulo empieza con el sacrificio que se está haciendo para la culminación de la dedicación de los sacerdotes, de Aarón y sus hijos, y ya después los próximos capítulos pues es que se habla de los animales puros e impuros, los animales que se pueden comer, los que no se pueden comer. Es bien interesante que durante las especificaciones del sacrificio vemos que se habla de la carne y la piel que se iban a quemar, y aparte habla de que se lavan los órganos internos y las partes bajas de las piernas, se le quita la grasa para también ser quemado. Es bien interesante que vemos que estas dos partes del cuerpo se hablan en esta parasha de forma no juntas, sino que se habla de la carne y se habla de los órganos. O sea, si los órganos fueran parte de lo que es la carne, pues entonces se mencionaría junto en general, pero no, aquí se habla específicamente de lo que se debe hacer con la carne y de lo que se debe hacer con los órganos y lo que se debe hacer con la grasa que está alrededor de los órganos. Y es bien interesante porque estaba buscando la palabra hebrea para la palabra carne, y se llama basar, y se utiliza mucho en un principio. Los libros de Bereshit se utiliza mucho porque la carne también, cuando se utiliza esa palabra, se utiliza para el prepucio, para referirse al prepucio. Cuando se hacía la circuncisión, se habla de la piel, de lo que cubre o sea, la desnudez, la piel, lo que cubre, ¿verdad?, nuestro cuerpo, nuestro interior, perdón. Y se habla también de carne cuando se refiere cuando el Creador le da esta, ¿verdad?, permisión a Noé de poder comer la carne del animal, pero su sangre no junto con su sangre, sino que la sangre tenía que ser vertida. No se podía comer carne, pero sí se puede comer la carne. Y es bien interesante porque no, en ningún momento cuando se habla de la permisión, el permiso de que si tu alma apetece comer carne, como lo vemos en Deuteronomio 12, el capítulo 12, que dice el Creador, ahí especifica, si tu alma apetece comer carne, si tú quieres comer carne, podrás comer, pero su sangre no podrás. Y ahí especifica otras cosas. Vemos que en ningún momento ahí se menciona la palabra hebrea que se refiere aquí para órganos, que es geret, sino que todo el tiempo se utiliza la palabra hebrea a referirse aquí como carne, que es basar. Y todo el tiempo que se habla de la permisión de comer carne, todo el tiempo se habla de carne, y en ningún momento vemos que se menciona la palabra para órganos. Y yo creo, ¿verdad?, esto es algo que yo percibo, que a pesar de que la Torá no prohíbe en ningún lado el consumo de los órganos internos, sino que la Torá especifica exactamente qué es lo que no se puede comer, que es que lo hemos repetido otras veces, que es discúlpenme, que lo tengo aquí apuntado, que es el lóbulo graso del hígado, la grasa alrededor de los riñones, la pared del estómago, la sangre, el nervio ciático, la grasa alrededor de los intestinos. Todas esas cosas no se pueden, ¿verdad?, que no se pueden consumir, que lo dice la Torá específicamente, pero no habla de los otros órganos internos. Pero entonces cuando vemos que la Torá se refiere a que el consumo de carne, de animales
actos, todo el tiempo utiliza la palabra carne y no menciona la palabra carne junto con órganos. Dice, podrás comer de su carne y su órgano, permitido. No, todo el tiempo habla de que podrás comer la carne del animal. Y vemos entonces aquí que en esta parashá se habla y se divide estos dos términos de lo que es la carne y lo que son los órganos. Y para mí fue algo que me llamó mucho la atención, porque si yo pudiera comer de los órganos también, ¿por qué? O sea, yo me hago esta pregunta. ¿Por qué entonces en los otros versículos, en las otros ¿verdad? Lecturas donde se habla del permiso de comer carne del animal, no menciona, solamente menciona la palabra carne y no menciona la palabra a referirse a órganos internos del animal? Y es una pregunta que yo genuinamente me hago, y yo sinceramente, bajo mi perspectiva, yo creo que yo prefiero comer solamente a lo que se refiere la carne, lo de afuera, la piel, la grosura del animal, o sea, es eso de afuera y las partes delanteras, que los órganos, que las partes internas del animal. Esa es mi percepción en cuanto a este tema de esta parashá. Para mí es lo más que me llamó la atención, ¿verdad? Porque ya se ha hablado de los animales aptos y no aptos, etcétera. Y adicional a eso, otra cosa que me llamó mucho la atención de esta parashá es la muerte de los hijos de Aarón. Hace tiempo había leído en la Torah Emet, que sabemos que, ¿verdad?, tiene sus explicaciones ortodoxas, rabanitas. Había leído, ¿verdad?, si estoy mal me pueden corregir, pero había leído una explicación de Rashi, creo que era el que da la explicación, que decía que el Creador había tomado a los hijos de Aarón como ofrenda de fuego, no sé, me dio la impresión como si estuvieran queriendo decir que el Creador aceptó a los hijos, a la muerte consumió, ¿verdad?, en fuego a los hijos de Aarón como un tipo de ofrenda. Y yo digo, pero es que esto es algo que está en contra de totalmente con lo que el Creador dicta, porque el Creador muy claramente dice que todo sacrificio humano, ofrenda humana, nada de eso es aceptable ante los ojos del Creador, eso es abominación. Y me chocó mucho ver esa explicación en la Torah Emet, porque va totalmente en contra de lo que el Creador establece. El Creador en ningún momento de toda la Mikra habla de la aceptación de un sacrificio humano o de dar ofrenda humana ni nada de eso. Todo el tiempo se habla de ofrendas animales y ofrendas vegetales, y para mí fue algo bien chocante que quería, ¿verdad?, traer a discusión hoy. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. Sí, hay muchas cosas que son interesantes de las que has traído. Y sí, pues nos mantenemos en lo que dice el texto. Por eso es que Aarón, luego nos damos cuenta por las acciones de su papá, del sucesor que fue Eleazar. Vemos todo esto como que sí, ellos hicieron algo desautorizado. Hacer algo desautorizado fue algo que pues, el Creador pues los castigó de esa manera, como castigó muchas veces al pueblo. Así que aquí, el que quiera pues, entenderlo de otra manera, pues eso está a discreción de cada quien, pero por lo menos los textos que se muestran claramente aquí, no explicado, lo que se muestra aquí, y según vamos haciendo análisis de comprensión, nos damos cuenta que fue un castigo, no fue ni que transgredieron, hicieron algo de máxima pureza, no, eso no lo dice aquí. Aquí dice otra cosa, y pues no podemos estar en contra de lo que establece los textos. Seguimos con la ronda con Ricardo. Adelante, Ricardo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Sí, esta parashá Shemini tiene muchísima tela por donde cortar y muchísimos puntos interesantes y que nos ayudan a nuestro estudio y comprensión de la Torá.
dice que Moshe juntó a toda la gente el octavo día, Shemini significa octavo, para la inauguración de los Kohanim, tanto del Kohen Gadol como del resto de los Kohanim. Moshe le indica a Aarón que ofrende Hatat y Olá. Hatat es el sacrificio, la ofrenda por el pecado, y Olá es una ofrenda elevada. Y a todo lo largo de la parashá vemos que se hacen evidentes 4 tipos de sacrificios. Como ya dije, Hatat, Olá, Shelamin y Minjá. El Hatat viene de la raíz Het, que significa pecado, es una ofrenda por el pecado. Olá es una ofrenda elevada. Minjá es una ofrenda que tiene que ver con alimentos, con grano, con bebida, con la misma carne. Y la Shelamin es una ofrenda de paz, es la 4ª. En este octavo día es el momento, es un momento extremadamente esperado, porque la presencia del Eterno se va a hacer realidad en el Mishkan. Ya vemos que se dieron las instrucciones para construir el Mishkan, y sucesivamente muchísimas instrucciones que nos llevan hasta este momento. Tuvimos que pasar por 7 parashot para poder llegar a este momento. Como dije, se instruye la construcción del Mishkan, luego se construye el Mishkan, se dan las instrucciones para la vestimenta, luego se hacen las vestimentas, se dan las instrucciones para la decoración de los Kohanim, y finalmente en Shemini entonces ya comienzan los Kohanim su trabajo. Como dije, en este día Moshe le pasa el mando a Aarón. Durante los 7 días de inauguración Moshe actuó como si él fuera el Kohen Gadol. Hoy no lo hace. Hoy, 7 días después de la inauguración, Aarón es el Kohen Gadol y los Kohanim comienzan su papel. Moshe le dice que los korbanot, los sacrificios, que es la palabra hebrea para sacrificios, que ofrecerán hoy traerán la presencia de Dios misma. Y al final del libro de Shemot, cuando se completó la construcción del Mishkan, también la presencia de Dios tuvo lugar. Pero vemos que no solamente hemos visto que hasta este momento Hashem, Adonai, el Eterno, es el que ha estado activo, es el que ha estado buscándonos, es el que ha estado acercándose al pueblo continuamente, y ahora llega la oportunidad, llega el turno de que nosotros nos acerquemos a Él. Y es interesante esto, porque aquí se habla de korbanot, de korban, de ofrenda, y la palabra korban viene de la raíz karaf, que significa acercarse. Entonces, por eso que yo no estoy muy de acuerdo con cuando se traduce Corban como sacrificio o ofrenda, porque un sacrificio o una ofrenda es cuando tú te desprendes de algo que incluso te duele y tú lo das, tú lo ofertas, tú lo ofrendas. Pero en este caso, realmente lo que estamos haciendo es un intercambio o una manera de acercarnos al Eterno a través del Corban. Por eso me gusta más, entre sacrificio y ofrenda me gusta más ofrenda, realmente. Y como ya les mencioné, hay 4 tipos. Además de los nombres hebreos de las ofrendas, de los korbanot, hay elementos que tienen que ver con cada korban, y hay un elemento que es sacrificio de animales, que es el más común, con el que todos nos identificamos al momento de escuchar la palabra sacrificio, ofrenda o korban. Pero también habían ofrendas de cereales, habían ofrendas de dinero, que es en hebreo plata, oro, y habían ofrendas de vino y de bebida fermentada, que uno de ustedes ya mencionó. En la Torá no solamente no se prohíbe la bebida fermentada, sino que se ordena que haya bebida fermentada en cada sacrificio, y este sacrificio se llama Nesej, y lo podemos ver en, Pasuk 15, Perek del 1 al 16,
y también lo podemos ver en Vaikra, Perek 5, Pasuk 11 y 18, y también en el Pasuk 14, en el Perek 21. Y bien, esto lo traigo a colación más porque ha habido una censura en lo que es la religión occidental de lo que es el alcohol, lo que es la bebida fermentada, ya sea vino, ya sea cerveza, ya sea cualquier otro tipo de bebida destilada, que no está prohibida e incluso es parte de las ofrendas que nuestro pueblo hizo mientras hubo Mishkan y Beit Hamikdash. También concerniente a esto, me llamó muchísimo la atención lo que tiene que ver con las muertes de los hijos de Aarón, que eran Coanín, eran levitas, y hay muchísimas interpretaciones de por qué se produjo la muerte de estos individuos, que no necesariamente eran personas pecadoras. Según tenemos entendido, eran personas de un alto nivel espiritual. Y bueno, hay muchísimas interpretaciones, no voy a hablar de todas ellas, pero voy a mencionar algunas. Dice una que la causa de su muerte fue porque entraron al Kodesh HaKadoshim. Prueba de esto está en Vayikra 16, 1 al 2. Otra interpretación es que no vestían las sagradas vestiduras. Otra interpretación es que tomaron fuego de otro lugar y no del altar para iniciar su incensario. Otra es que no consultaron a Moshe y Aarón acerca de esto, ni siquiera se consultaron entre ellos. Otros los acusan de que eran soberbios y arrogantes y se creían más grandes que Moshe y que Aarón. Otros decían que estaban, siguiendo esa misma línea, ansiosos por el liderazgo y menospreciaban a Moshe y Aarón. Otra interpretación dice que no se habían casado, lo cual era un requisito para ser Cohen, para participar como Coanín, es estar casado, por si muchos no lo sabían. Otros dicen que fue simplemente un castigo postergado por un pecado cometido previamente. Y ese pecado está en Shemot 24, del 9 al 11, donde Moshe nuevamente sube al monte a recibir las tablas, y esta vez sube con Yehoshua y sube también con Aarón y sus 2 hijos. Y dice que ellos participan y son testigos de la gloria divina, y que a pesar de esto comieron y bebieron. Esto es otra parte de la Torah que también requiere muchísima cabeza interpretativa. Pero una de las interpretaciones dice que en lugar de hacer como hizo Moshe, que duró 40 días, 40 noches sin comer, ellos comieron. Moshe estaba tan excitado, estaba tan lleno de felicidad que ni siquiera pensó en comida porque estaba ante el Eterno. Pero ellos no, ellos comieron. Esa es una de las interpretaciones. Y todas y cada una de las interpretaciones tienen lugar porque hay 4 lugares en la Torah donde se menciona la muerte de Nadab y Abiú. Una de ellas en Vayikra 10:2, a ver si me da tiempo buscarlo para leerles. Dice: tomaron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, cada uno su incensario, pusieron en estos fuego y colocaron incienso sobre este, acercando ante Hashem un fuego extraño que él no les había ordenado. Y salió un fuego de Hashem consumiéndolos y murieron ante Hashem. Y entonces el 16:1 continúa: habló Hashem a Moshe después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, al acercarse ante Hashem cuando murieron. Dijo Hashem a Moshe: habla a Aarón, tu hermano, no ha de ingresar en todo momento al santuario hacia adentro del velo, frente a la cubierta que está sobre el arca, para que no muera. Entonces ahí está la interpretación de que realmente no fue solo porque ofrecieron este incienso no autorizado, sino que también fueron más allá y entraron al lugar. Por Hekesh podemos interpretar que implícitamente en
también fue una de las razones por qué ellos murieron. No solamente ofrecieron un fuego, un incienso que no estaba ordenado, que no estaba pautado para ese momento, sino que también llegaron más allá, llegaron a donde estaba el arca, donde estaba la presencia divina. También en la parashá nos habla, como ya ustedes bien mencionaron, todo el asunto de los animales puros e impuros, lo que tiene que ver con el kashrut, y con los animales que son permitidos y cuáles no nos son permitidos, pero ya de eso se ha hablado bastante. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo, por el excelente aporte. Y sí, al final de todo, hay algo bien curioso que tenemos que aprender, y es que muchas veces queremos hacer cosas por nuestro corazón, porque entendemos que va a ser lo más grato, lo más agradable, y terminamos pues haciendo lo contrario, porque tal vez no seguimos una instrucción, no seguimos unas órdenes, unas directrices. Y sí, como bien dice, acabas de mencionar múltiples interpretaciones, y acabas de leer un texto que también el creador le da como que una instrucción de que no pueden entrar. Y sí, cabe entender que posiblemente entraron al velo dentro del donde estaba el arca. Y sí, es bastante interesante eso que has traído. Seguimos aquí en la segunda ronda, resumiendo los capítulos de Joshua 19 y 20. Traigo esto porque para mí es algo bien importante. Esta comprensión es una continuidad. Yo lo veo como una continuidad, obviamente, luego de que salen de Egipto. Esta es la parte importante, estableciéndose en la tierra. Resumiendo un poco, en el capítulo 19, la heredad de Shimeón, según la suerte, y esto de según la suerte se puede traducir según el Urim Betumín, y se basa en consultarlo con el Creador según los asuntos que no podemos resolver, y el Creador nos da la respuesta a ellos. Esto lo habíamos hablado anteriormente, y es por eso que vemos tantos textos que dicen según la suerte, y según la suerte ya lo habíamos dialogado, habíamos hablado sobre qué significaba también según la suerte. Fíjense que al final del capítulo 19 nos habla dando esta repartición de heredad de la tierra, y dice que era frente a la entrada del tabernáculo, en la tienda de reunión. En otras palabras, esto confirma aún más que si se estaba repartiendo según estas tierras en verdad, según sus términos, esto deja más que claro que no era por suerte humana, sino que era por el Urim Betumín. Vemos que Joshua mandó a recoger la tierra, dibujarla, pero esto también es llamado como sabiduría proveniente del Creador. Y Joshua fue un líder que siguió al pie de la letra las instrucciones del Creador. Y se sabe que en muchos aspectos, cuando perdió un poco su norte, el Creador lo corregía. Es por eso que también se puede comprender que Joshua consultaba al Urim Betumín, siendo él quien lideraba al pueblo de Israel hacia la tierra. Prácticamente Joshua era como la posición que tenía Moshe en aquel entonces. Aquí Joshua tenía él podía consultar el Urim Betumín. En el capítulo 20 nos transportamos un poco a cómo eran las conversaciones entre el Creador y Moshe. Y fíjense que dice, y el Creador le dijo a Moshe. Eso lo podemos ver en los textos de lo que es la Torá, en las instrucciones. Pues aquí vemos algo casi igual a ello. Dice, y el Creador le habló a Joshua diciendo, para mí cuando leí esto me transporté un poquito y yo dije, mira, sí, porque fíjense que al principio del capítulo de Joshua dice, así como fui con Moshe, así seré contigo. No te dejaré ni te abandonaré, estaré todo el tiempo contigo. O sea, y vemos que así como fue con Moshe, realmente así mismo fue con Joshua. Es por eso que quería agregar el libro de Joshua en estas porciones, porque tienen una importancia de comprensión, la cual nos ayudan a poder tener una mayor visión sobre las normas, leyes, estatutos y decretos. Además, es el libro próximo luego de que salen del desierto hacia la introducción de la tierra prometida. Habla a los hijos de Israel diciendo, me sentí como si estuviera en Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim.
Aquí vemos la repartición de los lugares para el homicida, en el capítulo 20, que mata por hierro, por accidente y puede huir. O sea, vemos cómo se va cumpliendo lo que nos dice Shemot 21, de 12 al 14. Dice, el que hiere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no armó, o sea, maquinó, sino que el creador lo puso en sus manos, entonces yo te pondré el lugar el cual ha de huir. Además, si alguno se ensorbeciere contra su prójimo y lo matare con engaño, de mi altar lo quitarás para que muera. Dice Bamidbar 35, 9 al 15. Y habló el Creador a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubieren pasado el Jordán a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de acogimiento tendréis, donde haya lugar, donde huya el homicida, el que hiere alguno por hierro, y os serán aquellas ciudades por acogimiento del pariente, y no morirá el homicida hasta que esté en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, quedaréis, tendréis 6 ciudades de acogimiento, 3 ciudades daréis de este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de acogimiento. Estas 6 ciudades serán para acogimiento a los hijos de Israel y el peregrino, y al que morar entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiere de muerte a otro por hierro. Entonces estamos viendo cómo se va generando el cumplimiento de lo establecido según las leyes del Creador en la tierra de Israel. Para mí esto traerlo algo interesante y poder compaginarlo una cosa con la otra. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante. Gracias. Bueno, quería hablar un poco de el Vallecra 11. Nosotros acá tenemos una clasificación de animales puros e impuros, los que se pueden y los que no se pueden comer. Hay que recordar también que hay otras leyes adicionales, como no comer geles, que se refiere a la grasa abdominal, los riñones, la cola de los corderos, eso es geles, y tampoco se pueden consumir la sangre. Entonces hay que tomar en cuenta eso también. Acá este capítulo habla específicamente de una clasificación de los animales. Por ejemplo, en cuanto al animal terrestre, dice que debe ser rumiante y tener pezuña hendida. Ya, muchos entienden esto, no es difícil de comprender, y da un ejemplo, da varios ejemplos. Habla de la liebre que rumia pero no tiene pezuña hendida, ¿cierto? Tiene como una garra. El cerdo tiene pezuña hendida pero no rumia, ¿cierto? Dice que no se puede tocar su carne, no comer su carne ni tocar los cuerpos muertos. Los cuerpos muertos de los animales, independiente si es puro o impuro, si uno toca un cadáver de animal, uno queda impuro. Para liberarse de esa impureza hay que bañarse con agua y uno queda puro al anochecer. Será impuro hasta el atardecer, dice la Escritura. Independiente si es puro o impuro. Si un animal muere y muere con su sangre y uno lo toca, uno queda impuro. Es un nevelá. Y también se mencionan animales acuáticos, pero bueno, quizá sea mejor seguir con la ronda. Se mencionan acuáticos y también las aves. Prefiero que sigamos con la ronda, gracias. Gracias, Eric, por el aporte. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, gracias. Quería añadir algo adicional a lo de la parashá, y es que vemos que cuando empieza esta parashá habla de que empieza a aparecer el fuego divino para consumir las ofrendas en el altar. Pero esto me transportó a un relato que leemos en Primera de Reyes, cuando Elías se enfrenta a los profetas de Baal, y en este momento Elías no se encuentra en el tabernáculo ni nada por el estilo. Él está en otro lugar, en un lugar alto, donde están estos profetas haciendo estas abominaciones, haciendo estas ofrendas a Baal, etcétera. Y Elías los reta y le dice, si el Creador está con ustedes, pues que caiga fuego del cielo y consuma el holocausto, ¿verdad? Que consuma esta ofrenda. Y es bien interesante ver que aquí el Creador escucha a Elías y cae del cielo fuego y devora la ofrenda quemada, ¿verdad? Y vemos que es bien, no sé, me encontré que es bien interesante que el profeta Elías
era un profeta tan y tan grande que el Creador le cumplía ese capricho, ¿verdad? Obviamente no era un capricho, lo digo por de broma, pero en realidad esto era una prueba para que el pueblo se diera cuenta de que los profetas que tenían los estaban desviando. Esto era una prueba visible para que el pueblo volviera de nuevo hacia el Creador y no estuviera desviándose por estos profetas, porque vemos que también habían profetas que se desviaban y por ende desviaban al pueblo. Igual pasaba con los reyes. Hubieron reyes de Israel que desviaron al pueblo por seguir, ¿verdad?, Baales y eso. Otra cosa que quería también mencionar que tú mencionaste sobre los hijos de Aarón, cuando quisieron hacer lo que su corazón entendía que a lo mejor ellos pensaban, si hacemos este fuego extraño, vamos a agradar al Creador, y quizás lo hicieron por su propio corazón y no por obedecer. Y este es otro relato también que es bien parecido, y es lo que le pasó al rey Saúl. El rey Saúl tomó estos animales que el Creador había mandado a destruir, y él los tomó para darlos en sacrificio, y que él le dijo a Samuel, le dijo, ¿acaso el Creador mandó a hacer esto? ¿Qué te costaba seguir la ordenanza, seguir obedecer? El Creador no quería esto, el Creador lo que quiere es obediencia, no sacrificio. Y es aquí, ¿verdad?, que donde comienza como que el desprendimiento del Creador hacia el rey Saúl, lo abandona. Y ya sabemos cuál es el final de él. Y es bien, ¿verdad? Para mí esto de esta parasha tiene algunas concordancias con otros relatos en el Tanakh. Adicional a eso, pues del capítulo de Yehoshua, es bien interesante porque vemos que en el capítulo 19, déjenme buscarlo aquí, perdonen que cambié de página. En el capítulo 19 vemos que empieza con lo de la suerte, ¿verdad? Y cuando se empieza a repartir esta herencia, y es bien interesante porque vemos en el número 27 que el Creador le dice a Moshe, toma a Yehoshua, el hijo de Nun, un hombre a quien está el Ruja, y pon tus manos sobre él, y ponte delante de Eleazar, el Cohen, y toda la congregación, y lo nombrarás en vista de ellos. Prácticamente pues lo que acabas de explicar, que Moshe, antes de morir, ¿verdad?, ya él había puesto a Yehoshua lo había nombrado para que el pueblo ya supiera que cuando Moshe no estuviera, quién era el que tenían que seguir, cuál era el sucesor de Moshe. Y vemos también que Eleazar estaba con Yehoshua también, y vemos que dice que presentará a Eleazar el Cohen, que sabrá por medio del Urim cuál es la voluntad del Creador. Entonces aquí vemos efectivamente que cuando se hace la repartición de tierra según su suerte, ellos estaban consultando al Creador por medio del Urim Tumim, para entonces tomar la división, ¿verdad?, el pueblo tomara estas tierras y se repartieran. Otra cosa que me llamó la atención del capítulo 20, que tú también lo mencionaste, fue lo de que se explica en Deuteronomio 19, Éxodo 21, que habla de derramamiento de sangre. Vemos que también el Creador quiere proteger al corazón del familiar que desea venganza. Vemos que el Creador le da oportunidad a esta persona que sin intención, por medio de un accidente, le causó la muerte a su prójimo. Esta persona tiene la oportunidad de huir y presentar su caso de inocencia, y entonces el familiar del fallecido, si estaba encolarecido, molesto, con sed de venganza por la muerte de su familiar, esta distancia que ponían entre las ciudades hacía que este familiar pudiera a lo mejor canalizar este coraje, pudiera entender que no fue porque esa persona tuvo la intención de matarlo, sino que fue el mismo Creador que decidió que pasara el accidente y muriera. Y así esta persona, este familiar, no se manchaba las manos de sangre, porque si mataba
si mataba a esta persona por medio de un corazón vengativo, prácticamente se iba a condenar él también, porque iba a estar cometiendo asesinato. Y es bien interesante ver cómo el creador, pues, en cierta parte protegía que no sucediera estas cosas dentro del pueblo. Otra cosa que me llamó la atención y que tiene que ver con estas ciudades es que estas ciudades también fueron dadas a los levitas para que los levitas pudieran habitar. Eso lo leemos en Números, capítulo 35, que adicional a que eran ciudades de escape, de refugio, para la persona que había cometido por accidente ¿verdad? La muerte a un hermano, también eran ciudades donde habitaban los levitas, y quería, ¿verdad?, traerlo también a la reunión para que quedara evidenciado que prácticamente todos estos libros del Tanaj son una evidencia y una reconfirmación de lo que la Torá se lee. El Creador le da unas instrucciones al pueblo en la Torá, y cuando llegan a la tierra, todas estas instrucciones se van a ir poniendo en práctica, y lo vamos viendo en los libros, ¿verdad? En este libro de Yehoshua vemos cómo poco a poco Yehoshua se encarga de establecer todo lo que el Creador le había mandado a Moshe en el desierto. Pues ya llegando a la tierra, todo esto se iba confirmando y realizando. Nada, eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Ilian, por el excelente aporte. Seguimos con la ronda con Ricardo. Adelante, Ricardo. Sí, muy interesante lo que Ilani habló de Eliahu y de la consumación del sacrificio, de la ofrenda que se preparó para humillar y para desestimar la validez de los profetas paganos de ese momento. Y me trajo a la mente también otra interpretación sobre por qué Nadab y Abiú murieron. Y es que el plan era, tal como comienza la Parashá Shemini, de que el Eterno hizo descender fuego para consumir las ofrendas. El plan era que también ese fuego que ellos presentaron en los incensarios iba a ser provisto por el Eterno, y ellos entonces fueron al fogoncito de la esquina y agarraron entonces fuego que no era el que iba a utilizarse para los incensarios. Esa es otra interpretación válida también, de acuerdo a mi criterio. Y nada, una vez más, concluyendo de que los korbanot, las ofrendas no solamente son de animal y no solamente son de sangre. Hay korbanot de harina, hay korbanot de aceite, korbanot de bebida fermentada, y es muy interesante porque la religión occidental nos ha querido imponer un sacrificio que, además de que es un sacrificio humano, abominable ante el Eterno, supuestamente para expiar nuestras culpas, nuestros pecados, además de que es abominable ante el Eterno el hecho de que es un sacrificio humano, tampoco era necesario el derramamiento de sangre, o no es necesario el derramamiento de sangre. El profeta Hosea nos habla bien claro de que nuestro arrepentimiento y cuando pecamos y cuando infringimos la Torá, si venimos con arrepentimiento, con teshuvá, con kavaná ante Hashem, ante el Eterno, y confesamos nuestro pecado, confesamos nuestra culpa con nuestros labios, con un corazón derramado ante el Eterno, eso es una receta perfecta. Eso va a ser verdaderamente exitoso y tú vas a ser perdonado. Tú no necesitas ningún sacrificio. El sacrificio de hoy en día sin el templo es nuestras oraciones, nuestras plegarias, nuestro camino recto en la Torá. Eso es lo que nos hace aceptos ante el Eterno. Y en el caso del Sinai, en el caso de los tiempos del Mishkan, en el caso del tiempo del Beit HaMikdash, el Eterno es tan bueno, el Eterno es tan justo,
que si tú no tenías para un cordero, si tú no tenías para un cabrito, tú podías traer un efá de harina, tú podías traer un poquito de aceite y el Eterno te las recibía. Esa era la ofrenda que sustituía al corbán del animal que un pobre a lo mejor no podía pagar. Contrario a eso, si un rico, si una persona pudiente venía entonces con un efá de harina, pues eso ya era una burla. Cada quien, el pueblo de Israel, era conocido, cada quien sabía lo que tenía que hacer, cada quien sabía su posición y su estatus, y nadie se presentaba con tal burla. Pero el pobre sí podía traer un palomino, el pobre sí podía traer una tórtola, y si aún así no tenía para la tórtola, podía traer harina o podía traer aceite. O sea que ningún sacrificio de sangre realmente jamás fue un requisito para el perdón del Eterno. El Eterno perdonó a David por su oración, por su súplica, y hay muchísimos casos en el Tanaj que no se requiere sacrificio. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo, por el excelente aporte. Definitivamente ese es el verdadero perdón, este arrepentimiento y no volverlo a hacer. Está en tu corazón no volverlo a hacer, y caminando justo en los caminos del Creador. Quería leer algo de las Haftarah rapidito, y Ezequiel 44, del 6 al 9, habla sobre esto: trae extranjero incircunciso a la casa de Israel. Dirá a los rebeldes a la casa de Israel que así ha dicho el Creador: basta ya de todas sus abominaciones, oh casa de Israel, de haber traído extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne. Fíjense que habla de los dos: para estar en mi santuario y profanar mi templo, ofreciendo mi pan y el cebo y la sangre, invalidando mi pacto con todas sus abominaciones. No han guardado las ordenanzas respecto de mis cosas sagradas, sino que han puesto extranjeros para guardar las ordenanzas de mi santuario a gusto de ustedes. Así ha dicho el Creador: ningún extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne, de todos los extranjeros que están entre los hijos de Israel, entrará en mi santuario. Entonces vemos aquí bien amplio que para proceder a seguir las instrucciones debemos de seguir las leyes y no nuestros pensamientos que salen de nuestro corazón. Cuando se menciona aquí incircunciso de corazón, se refiere a que tú debes de entender que el Creador es uno y su instrucción es una y hay que seguir sus normas. Y la incircuncisión de carne, pues también se puede entender la incircuncisión del prepucio. Nosotros debemos de entender que cuando vienen personas también a querer tener comprensión de cómo los caraítas seguimos y quieren venir con una postura diferente, son personas que vienen con su corazón incircunciso. O sea, no vienen con la mejor intención de buscar lo bueno, buscar alguna enseñanza, sino que ya vienen con su corazón de que no, esto es lo que es, y no ponen como que el Creador es uno. Su instrucción es una y la Torah es una para todos. Y vienen con pensamientos raros, diversidades raras, y es bien triste porque pues tratamos de llevar lo justo y lo recto de lo que nos dice aquí. Y como Ricardo nos dice que hay interpretaciones, sí, pero se quedan en interpretación, y nosotros pues podemos darle cierta validez a esas interpretaciones, porque se entienden muchas cosas, pero no significa que sea algo certero. En estas interpretaciones algo que no son como unas normas, no son como las normas de Kashrut, que sí especifica, como trajo el hermano Eric, que son unas especificaciones, sino que podemos ver la dinámica de estas leyes bien explicadas. Aquí no tiene que venir otra persona a decirnos, no, es que eso tiene otra interpretación, que eso no se sigue así, no, si ya está ahí, así como lo dice. Ahí sucede eso, que podemos tener como ciertas interpretaciones, pero debemos de llevarlo al análisis de comprensión según los textos, y ahí es donde entramos a tener esa comprensión más certera. No sé si alguien más tenga algún aporte que dar, pues entonces les deseo a todos, chau a todos.
Chao a todos. Chau a todos. Shavuot Tov.